Pues un gran saludo a mi querido hermano Carlos Manfredo y a todos ustedes, hermanos de la parroquia Santa Teresita de Aristóbulo del Valle. Mi nombre es Fran Morera del Ministerio Siloé, Ministerio de Apologética, y los animo a seguir conociendo la santa palabra de Dios, a estudiar lo importante que es la Eucaristía en nuestra vida y a crecer. Estamos en momentos de batalla espiritual en la iglesia y verdaderamente necesitamos gente que no venga a la iglesia solamente a calentar bancas, sino que venga de verdad a dar testimonio de Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos, los guarde y oro por todos ustedes. Amén. Pero después se me zafan los puntos y se me salen las heridas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la Eucaristía y vamos a hablar de los tres aspectos de la Eucaristía. La Eucaristía tiene tres aspectos y es lo que vamos a enfocarnos hoy. Tres aspectos que nadie habla: el aspecto pascual, el aspecto sacrificial y el aspecto de banquete de boda. Son los tres aspectos de la Eucaristía. El primer aspecto es el aspecto pascual. Sí, parece una pregunta tonta la que les voy a hacer, pero no es tonta. ¿Qué cosa es esto que yo tengo aquí? Todo esto que hay aquí. ¿Pero qué parece esto? Un altar. De una que parece que se va a dar una misa de un día cualquiera, ¿no? Bueno, pues yo quiero decirle que esto no es un altar, esto es una mesa pascual judía. La primera vez que yo vi en un catálogo una mesa pascual judía, yo pensaba que era un altar y me di cuenta que no era un altar, que era una mesa pascual judía. Lo que nosotros vemos, eso fue lo primero que me llamó la atención, una mesa pascual judía es exactamente igual a nuestro altar. ¿Qué hay en una mesa pascual judía? En una mesa pascual judía hay dos candelabros, una copa, esta copa es de la Pascua judía, me la regalaron en Nazaret, es una copa de la cena pascual judía. Hay un plato que hace juego con la copa de la mesa pascual judía que también está comprado en Nazaret. Hay un paño blanco con 3 panes sin levadura. Aquí me pusieron 4, me colaron uno, son judíos. 3 panes sin levadura que están envueltos en el paño blanco. Hay un libro que se llama Haggadah. El Haggadah, este es un libro, esto es un Haggadah judío. Yo lo compré en Israel de los sefardí, que hablan un español muy parecido al nuestro. El Haggadah tiene el Seder. ¿Qué cosa es el Seder? El Seder es el ritual de la cena pascual judía. Porque la cena pascual judía no es una cena como nuestra Nochebuena. La cena pascual judía es una liturgia. La cena pascual judía es un ritual, que no es una cena como vamos a cenar un día de un aniversario. Ese ritual de la cena pascual judía se lleva haciéndose 3000 años. Esta es la parte más larga de la explicación, las otras dos son mucho más cortas. Se lleva haciéndose 3000 años. El Haggadah que se hace en este momento es del segundo templo de Herodes, lo cual quiere decir que el Haggadah que se hace hoy en día en las comunidades judías de Miami Beach y del mundo entero es el mismo Haggadah que hizo Jesús el Jueves Santo del año 33. Es exactamente lo mismo que se hace hoy, no se ha cambiado. Los judíos no han cambiado nada. Los judíos esperan con gozo el día de la Pascua para celebrar un ritual que tiene 2000 años. Sin embargo, nosotros oímos a católicos de poca cabeza y mucha lengua que dicen: yo no voy a misa porque la misa es siempre lo mismo. Yo nunca he visto a un judío que diga: yo no voy a la Pascua porque la Pascua es siempre lo mismo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Lo que tú tienes aquí adentro. El católico que va a la misa dice que siempre es lo mismo, no tiene la menor idea de que va a celebrar. ¿Y tú sabes qué? Es mejor que no vaya. Tenemos la iglesia llena de gente que estorba la santidad de la Eucaristía. Yo le llamo los chupacabras espirituales. Sí, son los que van a la iglesia a chupar bendiciones. Dame, y dame, y dame. Y si la parroquia no me llamó, y si el hermano del grupo no me llamó, y si el otro no me solicitó, y si el otro no me preguntó, y si el otro no me dio, y si el otro no. Toda esa gente que siempre exige: no me llamaron, no me visitaron, son los que jamás en la vida ni visitan ni le dan nada a nadie. Ese ejemplar es mejor que se vayan a la iglesia del Cristo del Doral, que ahora es anticristo. Sí, que se conviertan allí, porque cuando regresen van a regresar mejores cristianos de los que son ahora, porque ahora no son cristianos. Ahora son gente que vienen a perder el tiempo en la iglesia, y no solo hacen perder el tiempo en la iglesia, le hacen perder el tiempo a los que de verdad quieren adorar al Señor en la iglesia.
porque ese tipo de gente roba bendiciones espirituales. Pero es Hagadá de la Pascua, es el mismo Hagadá hoy en día que el que celebró Jesús. ¿Qué cosa hizo Jesús el Jueves Santo? Yo no tengo tiempo de explicarlo todo, desafortunadamente. Yo esa clase hay veces que la doy el miércoles santo, yo doy siempre la clase de la cena pascual judía. No tengo tiempo de explicárselo, solamente me voy a enfocar en los principales puntos de la cena pascual judía, que es lo que nos interesa. La cena pascual judía, todo varón que celebra la cena pascual judía se tiene que poner esto. Esto se llama kipá. Kipá. Esto para el judío significa, esto no es broma, en serio, para el judío significa que ellos se lo ponen todas las mañanas cuando se levantan, porque eso significa, cuando ellos se lo ponen, ellos significa que llegan hasta aquí, y que de aquí para arriba comienza el poder de Dios. Ellos reconocen que ellos llegan hasta ¿dónde? Hasta aquí. ¿Cuánta soberbia, cuántos católicos hace falta ponerse un kipá? Que piensan que tienen un ego, que llegan a las nubes, sobre todo los que dirigen grupos, y algunos otros sacerdotes. El judío todas las mañanas reconoce que él llega hasta aquí, y que de aquí para arriba está el poder de Dios. Ningún judío ora sin ponerse esto, y todo esto es Israel. Esto se llama el talit. Aquí tiene un versículo del Deuteronomio, y a los lados tiene 4 flecos largos amarrados con 5 nudos. Significa los 4 puntos cardinales amarrados por los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. O sea, el poder de Dios sobre toda la creación. El judío vamos a poner talit, lo besa y se lo pone. Ningún judío ora sin, es un talit de verdad, ningún judío ora sin el talit. Y si ustedes han oído el evangelio de la mujer del flujo de sangre, que dice que tocó el fleco del manto, esto fue lo que tocó. Jesús venía caminando con un talit más grande que este y la mujer se agarró de esto, de los 4 libros de la Torá que llevaba el Mesías, y eso fue lo que la sanó. Cuando Jesús dice, entren a lo profundo de su cuarto a orar, no es que se tranquen en la habitación de su casa, es una forma hebrea de hablar, porque ellos le dicen a los judíos que cuando los judíos van a orar hacen así. ¿Tú sabes para qué? Para que nada lo distraiga. Por eso que dice, cuando vayas a orar no ores así, mirando para todos lados. Entra en lo profundo de tu habitación, que es lo que siguen haciendo los judíos piadosos hasta el día de hoy. Entonces el judío, para hacer la cena, cualquier obra de oración, se pone el talit y se pone equipa. Sin esto no puede orar un judío. ¿Cómo comienza la cena pascual? La cena pascual comienza que la dueña de la casa prende las velas. Y cuando prende las velas hace una oración. Ningún judío hace nada sin prender velas. El Shabbat comienza prendiendo las velas. Toda acción judía de oración comienza prendiendo las velas. ¿Por qué? Porque el judío dice que la primera acción que tú tienes que hacer ante de Dios es la misma acción que hizo Dios en el Génesis. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en Génesis? Separó la luz de las tinieblas. Por eso dice, nunca ores sin separar de tu vida la luz de las tinieblas. Por eso es que nosotros católicos prendemos velas. No porque viene de Babilonia, como dicen los protestantes cuando entran en esos trances de delirio, sino porque el prender vela en la iglesia proviene netamente de la cultura judía. Ustedes van a Jerusalén, yo he ido 20 veces, este viaje en mayo voy por el viaje número 20 a Israel, después aquí están los flyers, pues si alguna persona quiere ir. Si ustedes van a la tumba del rey David, se van a impresionar ver la tumba del rey de David repleta de miles de velas. Los judíos prenden velas, o sea que los protestantes que dicen que si las velas, que yo no sé, esas velas netamente, cuando tú prendes una vela a un santo, a una persona tuya que se murió, tú estás diciendo que tú deseas profundamente que esa persona haya separado en su vida la luz de las tinieblas. O estás proclamando que esa persona que tú veneras, Santa Teresa, San Judas Tadeo, supo en su vida dejar brillar la luz de Cristo. Por eso toda la misa, antes de comenzar la misa, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que cuando se le olvida a alguien prender las velas, enseguida empiezan las doñas. Entonces el cura se vuelve loco porque no sabe qué están diciendo, porque ¿qué es lo que todo el mundo se da cuenta? Que no puede haber misa y no prende la vela. ¿Esto de dónde viene? De la cena pascual judía.
Después de eso, la persona más joven de la casa pregunta al más mayor, ¿por qué hoy es diferente a los demás días? El más jovencito le pregunta al mayor. El mayor no tiene que ser el más viejo. El mayor en judío no solo es el más viejo, es la persona más importante que está en la casa. La persona más importante coge la Biblia, abre el capítulo 12 del Éxodo, lee el libro del Éxodo, cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud del faraón una noche como esa. Lee el libro del Éxodo y explica el libro del Éxodo. Después que explica el libro del Éxodo, comienza el Seder del Haggadah, que es muy largo, hay muchas hierbas amargas que simboliza, ellos comen hierbas amargas mojadas en sal, que simboliza la amargura de la esclavitud, de ser esclavo. Comen una pasta de canela con manzana, que recuerda la pasta que ellos hacían para hacer ladrillos para Faraón, y les recuerdan que ellos fueron esclavos en Egipto. Hacen una celebración muy larga. También en la mesa pascual hay un huevo cocido, que al final de la cena pascual, al otro día, esa familia le regala ese huevo cocido a otra familia en señal de paz. Ese es el origen de nuestro huevo pascual, que los judíos no lo decoran, son blancos, pero nosotros, como estamos recordando la paz mayor que nos trajo Cristo, decoramos. Pero este huevo de Pascua que se regala viene de la cena pascual judía. Aquí ponen un conejo con una cesta, lo cual para mí es incongruente. ¿Alguna vez usted ha visto un conejo con el huevo? Yo nunca he visto un conejo. Entonces critican que de dónde en la Biblia viene con quién se casó Caín, con quién se casó Abel, pero sin embargo nadie se pregunta por qué un conejo anda con una cesta de huevo. Pero bueno, eso es un dato. En esta cena pascual hebrea, que comienza aquí Haggadah, los libros judíos se abren de atrás para adelante, al revés. Yo cuando le dije a ellos que el libro de ellos estaba al revés, ellos me dijeron no, que el libro mío estaba al revés, porque ellos son 5.000 años más antiguos que nosotros. Así que ellos dicen que el libro de ellos está al derecho, que el libro que está al revés es el de nosotros. Antes de comenzar la cena pascual, la persona que dirige la cena pascual se lava las manos, se purifica las manos, se lava las manos. Después que se lava las manos, comienzan a tomar 4 copas de vino. Yo siempre digo jugando que si llegan a hacer todo este tamaño, terminan todos en Nueva Vida o en Nuevo Caminar. Dice, después de tomarse 5 copas de vino de son más chiquitas. Esta es la copa del que preside, que es la copa más lujosa de la casa. La primera copa de vino se llama el Kiddush, la copa de la santificación, donde ellos recuerdan que nosotros somos santos porque Dios es santo. Entonces, después que se lava las manos, coge la copa que preside, levanta la copa y dice, les voy a buscar aquí en hebreo para que oigan más o menos cómo suena lo que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam berek perich hagofen. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto del trabajo del hombre. ¿Le suena a ustedes eso conocido? Eso es de la cena pascual hebrea, las copas de la santidad. Todo el mundo toma entonces la copa de la santidad. Sigue el ritual del hebreo con las comidas, con las hierbas. Viene la copa de las plagas. Se vuelven a lavar las manos. Entonces coge la persona que preside la copa, moja el dedo en el vino y deja caer 10 gotas en el piso, recordando las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Recordando a los judíos de hoy en día que el que no hace la voluntad de Dios, lo mismo que él hace a los demás, cae sobre él. Porque las 10 plagas de Egipto no fueron castigos. Dios le hizo a Egipto lo mismo que Egipto le hacía a Israel. Y hay muchas veces una tendencia que cuando uno ha sido abusado, uno termina abusando. Y el Señor te dice, eso que tú seas abusado no es sentido para que tú abuses, porque Dios está en el medio que te libera de eso. Y eso es lo que recuerda esa copa de las plagas. Después de la copa de las plagas,
entran al pan. En el pan hay 3 panes sin levadura. A ellos no le dicen nada, el número 3. Para nosotros cristianos, acuérdense que San Pablo dice que esto es prefigura de lo que después va a venir. El número 3, ¿qué nos recuerda? La Trinidad. A todo cristiano, el número 3. Si fueran estas 3 panes y a nosotros, no a ellos, la Trinidad, este pan sería este, el segundo y el tercero. Bueno, los judíos cogen el segundo, que corresponde a quién para nosotros, al Hijo. Lo envuelven en un paño blanco y lo esconden en la casa, en un lugar. Eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué preside? Coge el pan este. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre. Bendito seas tú por siempre, Dios del universo. ¿A qué les recuerda a ustedes todo esto hasta ahora? A la Eucaristía. Sigue el Hagadá. Entonces, en el Hagadá se van todos a otro lugar a comer. Porque esta es una mesa litúrgica. Por ejemplo, que en el lado de allá hubiera una mesa con puerco no, porque ellos no comen puerco, pero con pavo asado, con una comida regular como en todos los pueblos. Pasan esa mesa, comen en esa mesa, y después que comen en esa mesa, regresan a esta mesa, que es una mesa, ¿qué cosa? Litúrgica. Fíjate qué interesante, el librejo ese de Código de Da Vinci, que yo le digo el cólico de Da Vinci, porque eso surgió de un cólico estomacal que tuvo. Él se basa, que dice que en la mesa pascual no hay cáliz. Y es cierto, si ustedes miran el cuadro de Da Vinci, en la mesa pascual, donde está Jesús con los apóstoles, no está el cáliz. Pero es que ellos no saben historia. ¿Tú sabes lo que sucede? Que Da Vinci no está pintando la Eucaristía. Da Vinci está pintando la pasión. Da Vinci está pintando la traición, no la Eucaristía. ¿Y ustedes saben en qué mesa ocurre la traición? Mira, del lado de allá. Porque dice que están mojando el pan, como comen los judíos, el falafel y todo eso. Están mojando el pan en, ¿cómo se llama? La pasta esa que hacen de nuez, que venden en Publix y hummus. Están en la mesa del lado de allá, es cuando Jesús dice, relajado, en la mesa del lado de allá, uno de ustedes me va a entregar. O sea, que no ocurre en esta mesa, ocurre en la otra mesa, por eso que no está la copa. No porque María Magdalena sea la copa, ni ninguna de esas cosas descabelladas. Eso ustedes tienen que saber, porque eso lo confunde a uno cuando tú miras el cuadro y dices, ¿verdad que no está la copa? Pero es que ellos no saben que en la mesa pascual hay ¿cuántas mesas? 2 mesas. Cuando termina la cena normal, regresan aquí. Cuando regresan aquí, todo el mundo que regresó se pone a buscar el pan que escondieron. Con eso ustedes me voy a quitar esto porque me da una picazón. Se van a buscar el pan que escondieron por toda la casa. Y el que lo encuentra recibe una recompensa, de acuerdo a la posibilidad. Buena siempre, un VCR si la gente puede, ropa, que una familia rica puede dar hasta un carro. El que encuentre, esto se llama el aficomen. Ahora fíjense qué interesante. ¿A quién? Ellos no, nosotros. Para nosotros, ¿quién representa este pan? Está envuelto en un paño y ha sido escondido. Y después ha sido, y el que lo encuentra se lleva una. Hermano, Cristo Jesús fue puesto en el sepulcro, envuelto en un paño blanco y resucitó. Y después que lo encuentre, tiene la recompensa de la vida eterna. Mira como toda la Pascua judía nos habla a nosotros. Por eso dice San Pablo, lo que los judíos es, prefigura en nosotros realidad. Ellos ya hicieron eso por 2000 años sin saber lo que estaban haciendo, porque eso solamente se entiende a la luz del Espíritu Santo. Entonces cuando encuentran este pan, el aficomen es el postre. El que preside la mesa, coge el pan, le da gracias a Dios, lo parte y se lo da a la gente. Y todos los que están al lado comen un pedazo en señal de unidad del aficomen. Después de eso viene la copa que más nos interesa a nosotros, que es la tercera copa. La tercera copa simboliza, se llama la copa de la redención, simboliza que Cristo va a venir un día
a redimirnos, que el Mesías va a venir un día a redimirnos. Cuando toman la copa, dice, bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto que tú un día vendrás a redimir a los hombres, que hacer con nosotros una nueva alianza. Todo el mundo toma la copa de la redención. Después de eso cantan unos salmos, viene la cuarta copa, que es la copa de las alabanzas. Cantan el salmo que ustedes oyen el domingo de Pascua. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, que lo diga la casa de Israel. Toman la copa de la alabanza. La quinta copa no la toman. La quinta copa la llenan de vino y la ponen en la orilla de la mesa. Se llama la copa del profeta Elías, porque dice el profeta Zacarías que antes que llegara el Mesías va a llegar Elías. Y el judío pone una copa llena de vino y abre la puerta de la casa por si Elías llega esa noche, encuentra un lugar puesto en la mesa de ellos. Porque hay una tradición rabínica que dice que el Mesías va a venir en el tiempo de la Pascua. Ellos lo siguen creyendo hasta hoy. Después de eso, dice el más viejo, ¿a dónde el año que viene? Y tú sabes lo que contesta todo el mundo, a Jerusalén. La esperanza de poder retornar a celebrar la Pascua en Jerusalén. Aquí termina la Pascua judía. Esta es la parte más larga de la explicación que yo siempre les doy y es la menos importante, que ustedes no lo crean. La más importante es la segunda. Ahora, ¿qué hizo Cristo en el año 33? Esto es lo que hacen todos los judíos hasta el día de hoy. Yo he ido a Pascua judía aquí en Miami. Es lo mismo que se hace hasta el día de hoy en todas las casas judías. La cena de Cristo empezó como todas las cenas. Ojo, una diferencia. En la cena que había Cristo no habían mujeres. Las mujeres participan de la cena pascual, hasta el punto que quienes encienden las velas. En la cena, nadie dice que en la cena de Cristo, ni María, no habían mujeres. Un hecho muy significativo, porque le dijo a los apóstoles, mucho he deseado celebrar esta cena con ustedes. Nada más que estaban los 100 doñas, ustedes no estaban. Si tienen algún complaint, se lo pegan a la Santísima Trinidad. Yo no tengo nada que ver con esto. O van al Doral y le preguntan al Cristo del Doral, que a lo mejor les puede dar una explicación. Y después le va a pedir el diezmo. Entonces comienza a haber sentido común. A mí me gusta que los cristianos tengan sentido común. El más viejo le pregunta, el más joven le pregunta al más viejo, ¿por qué esta noche es diferente que las demás noches? ¿Quién haría la pregunta ahí? A ver, el más viejo le pregunta al más viejo, o el más joven le pregunta al más viejo o más importante. ¿Quién haría la pregunta la noche de la Pascua del año 33? Juan. Juan era el más joven. ¿Y quién era el más importante? Cristo. Juan le preguntó a Cristo, ¿por qué esta noche es diferente que las demás noches? Y Cristo cogió la Escritura y leyó el Éxodo y les explicó por qué esa noche era santa y era diferente. Comenzó la cena, como todas las cenas, como lo vimos hasta ahora. Cogieron la copa del Kiddush, la copa de la santificación, escondieron el afikomen, se fueron a la otra habitación. Ahí Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar. Todos preguntaron, Cristo le dijo a Judas, de hacer lo que tengas que hacer. El demonio entró en el cuerpo de Judas. Judas salió, regresaron a la mesa. Todos buscaron, ¿qué cosa? El afikomen, todos lo buscaron. Lo encontraron. Cuando lo encontraron, Jesús tenía que haber partido el pan y dárselo a los demás. Pero Jesús hace algo, que ahora sí hace algo que no está en la cena. Jesús coge parte y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso no está en la cena. Y mira tú si es importante, ¿cuántos panes eran? ¿Cuál está escondido? Que recuerda al... Pues él coge y dice, esto que ustedes han hecho hasta ahora, como símbolo, es mi verdadero cuerpo. Tómanlo y cómanlo. Ahí, a los discípulos se le abrieron los ojos, porque Jesús había dicho en Juan 6, yo soy el pan bajado del cielo. El que no coma de este pan no tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Esta palabra es crucial, verdadera. ¿Verdadera quiere decir simbólico? No, verdadera.
Y sigue diciendo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Los que estaban oyendo a Jesús, ¿de dónde eran? ¿De Guatemala? ¿Eran balseros? ¿Qué cosa eran los que oían a Jesús? Judíos. ¿Qué idioma hablaban? Arameo. Hablaban el mismo idioma que Jesús. ¿Podía haber problemas de falta de comunicación? ¿Y tú sabes lo que dijeron los que oían a Jesús? Esto no hay quien se lo crea. Y se fueron el 80% de los que seguían a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque estos arameos que oyeron hablar a Jesús en arameo, ellos entendieron que este muchacho de 30 años les estaba diciendo que a él se lo tenían que, mira, que comer. Y ellos dijeron, hasta aquí todo está bien, pero lo que tú dices, se volvió loco. Le costó más de la mitad de los seguidores de Jesús. Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, dice un sembrador, después dice, les voy a explicar lo que quiere decir la parábola. La tierra es las personas. Se quedó un grupito nada más de los apóstoles. Si esto hubiera sido simbólico, Jesús hubiera virado a los apóstoles, hubiera dicho, les voy a explicar ahora lo que quise decir. ¿Qué dijo Jesús? No, le dijo, ustedes se van o se quedan. ¿Eso qué quiere decir? Que la Eucaristía no se explica. La aceptas o te largas. No hay otra. Y yo me niego a explicar la Eucaristía. La Eucaristía no tiene explicación. El católico que no es quien crea la Eucaristía, dicho en español y en cubano, que se largue, estorba, que se vaya. No lo queremos en la iglesia. Jesús no explicó la Eucaristía. La Eucaristía no se explica. Se acepta por fe. Y Pedro dio la gran respuesta. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Que hay palabras de vida eterna. Pedro le dijo, yo no entiendo nada, pero si tú lo dices, debe ser verdad. Y Jesús dijo, si ustedes se asombran porque yo digo que mi cuerpo se puede comer, ¿qué van a decir cuando me vean subir a los cielos? Fíjate, ¿Jesús subió a los cielos, sí o no? Entonces él pone en comparación la Eucaristía con su ascensión a los cielos. Luego entonces ambos hechos son reales. ¿Sabes lo que quiso decir? Si ustedes no creen que yo puedo convertirme en pan, es porque ustedes no creen que yo soy Dios. Y si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes no van a creer que yo subí a los cielos. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, los apóstoles se dan cuenta que es el cuerpo físico verdadero de Jesús, pero en forma misteriosa, en forma sacramental. Sacramentum, misterio. Real presencia de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero en forma misteriosa. ¿Qué explicación yo doy? ¿Cómo es posible? Yo le pregunto, ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Sí. Pues le dio la gana y lo hizo, punto. Si Dios no puede convertir su pan en su cuerpo, entonces no es todopoderoso, entonces no es Dios. Tan sencillo como eso. Ahora, para creer esto hay que tener mucha. Después de esto, Jesús cogió la tercera copa. ¿Cuál era? La copa de la redención, que recordaba que el Mesías iba a venir a redimir. Y dijo, al contrario de lo que se dice, esta es la sangre de mi alianza, alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes como remisión de los pecados. A nosotros no nos dice nada de eso, pero ese es el lenguaje que se usaba en el templo cuando se sacrificaba el cordero. Es el lenguaje, Jesús usa un lenguaje sacerdotal del templo de sacrificio. Esta es la sangre mía. Claro, simbolizaba que el Mesías iba a venir a redimir. Esta es la sangre que los va a redimir ustedes. Por eso, a partir de ese momento, nosotros creemos profundamente que el vino, por el poder de la sangre de Cristo, se convierte en la sangre de Jesús. Después de eso, dijo, haced esto en memorial. La palabra es memorial, anangei, memorial mío. Dice, ¿tú ves? De que es simbólico. Yo me pregunto, ¿memorial quiere decir simbólico? Busquen cualquier diccionario del mundo, ve si memorial quiere decir simbólico. Primero que nada, el énfasis no está en la palabra memorial. ¿Ustedes saben dónde está el énfasis? Hagan. Eso, ¿qué cosa si yo digo a ustedes? Hagan esto. ¿Qué cosa es eso? Eso es una orden, ¿no? Si yo digo a ustedes, hagan que todo esto se quede limpio. ¿Qué cosa es eso? Y si yo lo digo con ese tono, más vale que todo el mundo
lo haga. Jesús da la orden de que esto que él hizo, de transformar el cuerpo y la sangre en su cuerpo, el pan y el vino en su cuerpo y en la sangre, que lo sigan haciendo. Hagan esto en memorial mío. ¿Tú sabes lo que es memorial? Y no tengo tiempo porque hay muy poco tiempo para explicar esto. Lo pueden buscar en la webpage, yo se lo voy a dar después. El memorial era un sacrificio de la antigua alianza que se ofrecía por los pecados de los pueblos, donde el cordero era comido por el sacerdote que ofrecía y por el pueblo que era oferente. El memorial era un tipo de sacrificio donde la víctima se comía por el sacerdote y por la congregación, y que se hacía por los perdón de los pecados. Por eso es lo que dice: no hagan esto en memoria mía, no, hagan esto como sacrificio memorial, donde lo come ustedes y lo come el pueblo, y se hace por los pecados. Eso es lo que es el sacrificio memorial. Por eso dice: hagan esto como memorial. Para nosotros la palabra memorial se nos confundió, pero los judíos sabían, y en el website de nosotros está bien el nombre en hebreo, el nombre en griego de este sacrificio memorial que Jesús ordenó. En ese momento, chicos, tú me miras un poco porque entre las pastillas que me dieron para dormir y el calor que tengo, en cualquier momento me acuesto arriba del altar y me quedo dormido yo, o termino hablando de las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Para acá. No, lo que quiero que me dé. Bueno, pues esta es una clase mía un poco extraña. Yo esta clase nunca la voy así, pero la verdad que hoy es un día raro para mí. Después de eso, ¿cuántas copas faltan? ¿No? 2, la copa de las alabanzas y la copa de Elías. Resulta que si un judío no termina la cena pascual completa, no renueva su pacto con Dios para el año que viene. Impensable que un judío deje sin terminar. Así está bien, ahí está bien. Imposible que un judío deje sin terminar. Si ustedes van a misa y después de la colecta el sacerdote se quita los hábitos y se va, ¿qué dicen ustedes? Ustedes dicen: aquí algo grande tiene que haber pasado. ¿Ustedes oyeron misa? No, si nada más que llegó hasta la colecta. La cena pascual se tenía que terminar, y si no, no se renovaba el pacto con Dios. Después de esto, faltaba la copa de la alabanza y la copa de Elías. Sin embargo, Jesús después de esto se levanta y dice: vámonos al torrente de Cedrón. O sea, dejó la cena pascual sin terminar. ¿Ustedes entienden eso? La cena pascual se quedó sin... A mí me gusta que la gente... ¿Ustedes saben por qué los protestantes le dicen a la gente que digan amén? Para saber si están despiertos. Por eso yo le hago preguntas a la gente para ver si ustedes están despiertos. Por eso hago que repitan. La cena pascual se quedó sin terminar. Están despiertos. Jesús sale del aposento alto. Atraviesa el valle del Cedrón, dejando la cena pascual sin. Luego entonces no habían renovado el pacto con Dios. Se va al huerto de los olivos. Jesús dice en la copa de la redención, se me olvidó, Jesús dice en la copa de la redención: no volveré a tomar de esta copa hasta que no esté en el reino de mi Padre. Jesús no toma la copa de la redención, la da, Él no la toma. Tiene que estar ¿en dónde? En el reino de su Padre. No toma la copa. Jesús llega al huerto de los olivos, se tira sobre la piedra inmediatamente. ¿Y qué comienza a orar? Aparta de mí. La palabra original no es cáliz, es una agregación de la Biblia para que se entienda. Lo que Jesús decía en arameo es: aparta de mí esa copa. Es lo que decía Jesús. Y empieza a orar: aparta de mí esa copa, aparta de mí esa copa. Nadie ha relacionado. ¿Ustedes saben qué copa decía Jesús que no quería tomar? La tercera copa, la copa de la... Fíjate, Jesús dice: no volveré a tomar de esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre. Llega al huerto de los olivos y empieza a decir: aparta de mí esa copa, la copa de la... Jesús sabía que tenía que tomar la copa de la redención, pero Jesús sabía lo que le iba a costar tomar la copa de la redención. Y en esa batalla que suda sangre,
del terror y del miedo, porque tenía miedo, porque él sabía lo que le iba a costar la copa de la redención, porque él era verdadero Dios, el verdadero hombre. Esa batalla dura hasta que Jesús diga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se acabó la batalla y comenzó la redención. Fíjense que las palabras de Adán y Eva fueron, nosotros no vamos a hacer tu voluntad. Adán y Eva dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra voluntad. Hombre y mujer. Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuevo Adán. Pero hubo alguien antes que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién? María, la nueva era, la nueva Eva. María es la imagen de la nueva Eva, la que no hace su voluntad sino la voluntad de Dios. Jesús es el nuevo Adán, el que no hace su voluntad sino la voluntad de Dios. Es la nueva creación, el hombre nuevo en Jesús y en María, que reemplazan al viejo Adán y a la vieja Eva. Ahí comienza, después que Jesús dice que se haga mi voluntad, no la tuya, que ya se quita, porque fíjate hermano, yo estaba viendo en un libro que dice que el sufrimiento en la vida surge cuando tú opones tu voluntad a la voluntad de Dios. Dice que nosotros sufrimos porque yo quiero hacer lo contrario que lo que Dios quiere. Que cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, tú dejas de sufrir. Estés en la situación que estés. Jesús estaba sufriendo porque estaba queriendo ir en contra de la voluntad de ¿quién? De su Padre. Cuando Jesús dijo que se haga lo que tú quieras, Jesús dejó de sufrir. Jesús sufrió más en el huerto de los olivos que en la cruz. Porque cuando tú te dejas ir en la voluntad de Dios, el sufrimiento se supera. Porque tu voluntad se une a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el hombre dijo y el demonio quiere? Que tú hagas tú. Es lo que hizo Adán y lo que hizo sufrir a Adán y a los descendientes de Adán y a los descendientes de Eva. A partir de ahí que Jesús dice que se haga tu voluntad, Jesús se pone de pie, levanta a los apóstoles y dice, levántense, que mi hora ha llegado. Cualquiera podía pensar que era la resurrección. ¿Y qué fue lo que llegó? La cruz, el sufrimiento. Aquí pasamos a la segunda parte de la misa, que es mucho más corta que esta. Una sola brevemente cosa que le quiero decir. Nuestra misa, nuestra Eucaristía tiene una parte que es profundamente cena pascual hebrea. ¿Cuál es la parte de la Eucaristía que es cena pascual hebrea? La parte que va entre el comienzo de la misa y el ofertorio. Si ustedes ven, entre el comienzo de la misa y el ofertorio, es pura cena pascual. Se prenden las velas. Se lee. ¿Quién lo lee? ¿Cómo se le dice al sacerdote? ¿Cuál es el título del sacerdote? Presbítero. ¿Qué cosa quiere decir presbítero en griego? Anciano. El más importante, más anciano, lee la palabra de Dios y la explica. Después nosotros presentamos pan y vino, el sacerdote presenta el pan y el vino con las mismas palabras de la cena pascual y eso es pura cena pascual, porque Jesús hace la primera Eucaristía dentro de una cena pascual, porque el Éxodo dice que la cena pascual hay que celebrarla hasta el fin de la historia. La cena pascual hebrea tenía sentido de liberación. ¿Qué celebran los judíos con la cena pascual? Que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Qué esperan los judíos con la cena pascual? Que el Mesías de Israel retornará. En la misa cuando tú vas, es la nueva cena pascual, ya no en la antigua alianza, sino la nueva. ¿Qué celebramos en la primera parte de la misa? Que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y que estamos esperando el retorno glorioso del Señor Jesucristo. Por eso es que la misa, antes se decía voy a oír misa, nosotros no vamos a ir misa, nosotros vamos a ¿qué? A la celebración de la misa. Nosotros, porque la cena pascual es una celebración.
celebración. La misa es una celebración solemne. La misa es una celebración, es la fiesta de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y la primera parte de la misa nos recuerda que nosotros somos continuación ¿de qué pueblo? Del pueblo hebreo. Ahora, en todo este revolú que yo expliqué aquí de la cena hebrea falta algo. Y falta en el Evangelio. ¿Qué cosa es lo que falta? ¿Cuál es el centro de la cena pascual hebrea? El cordero. El cordero que se mataba, con cuya sangre se pintaba las puertas. Como diciendo que en esa casa había entrado la redención. En la cena pascual no hubo cordero. El cordero solamente se podía matar el día antes de la Pascua. Que ese año iba a ser el viernes a las 3 de la tarde. Pero había una ley en la Mishnah que decía que la persona que se iba a ir de viaje o que tenía unas situaciones poderosas podía adelantar la cena pascual. Jesús adelantó la cena pascual para el jueves. Por eso no había cordero, porque el cordero que día había que sacrificarlo viernes. Y también con mucho propósito. También en la cena pascual no había cordero porque Jesús iba a ser el cordero en forma de pan y de vino. Esa es la primera parte de la misa, nuestra celebración. Yo me pregunto muchas veces si los que van a la misa, de verdad, van a la misa celebrando que han sido liberados. Muchos de ustedes que vienen a este ministerio han sido liberados de la droga, del alcohol, de su familia. Yo quisiera pensar que cuando ustedes van a la misa, ustedes van a celebrar esa liberación. Pero no solo ustedes, nosotros que a lo mejor no hemos estado en droga o en alcohol, hemos sido liberados a lo mejor de nuestro mal genio, de nuestras infidelidades matrimoniales, de nuestras herejías. Hemos sido liberados de nuestros pecados. O sea que cada misa que vamos, yo no puedo imaginar a un cristiano que vaya a misa diciendo, ay, tener que ir a misa ahora. No, si la misa es la fiesta de tu liberación. Y no solo la misa de tu liberación, es la fiesta de tu esperanza. Porque tú dices, si esto está malo, la gente en la calle que te dice, esto está malo, pero se va a poner peor. La misa te dice, esto está malo, pero se va a poner mejor. Porque Cristo viene a solucionar este asunto. ¿Ustedes creen que de verdad los cristianos, los católicos, vamos a misa con ese sentido? ¿Cuántas veces oigo decir, ay, tener que ir a misa ahora? Y me levanto y lavo el carro y pongo la ropa a lavar y corto la hierba y voy dejando la misa para lo último del día, para llegar tarde e irme temprano. Yo te quiero decir una cosa, el que deja la misa para lo último y llega tarde, si va temprano, más le vale no ir, porque lo que está haciendo es añadiendo sacrilegio al pecado, porque tú estás insultando a Dios. Dios no tiene ninguna necesidad que tú vayas a misa. Dios no crece en gloria porque tú vayas a misa. A Dios no le importa que tú vayas a misa. ¿Tú sabes lo único que se beneficia con ir a misa? Tú. Y si tú eres tan estúpido que pierdes ese beneficio, no vayas. Si tú vas 20 minutos a misa, mira hermano, esos 20 minutos, vete a pasar wish, que la vas a pasar mejor, porque a la larga no te vas a salvar. Yo estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Para mí hay un 50% de la iglesia que jamás va a entrar al reino de los cielos. Porque no solo está insultando a Dios, está renegando de Dios. Primero se sabe, por eso dijo Cristo, las prostitutas van delante que ustedes al reino de los cielos. Primero se sabe una prostituta que no se conoce a Cristo y que hace el bien, que cualquiera santurrón o santurrón que va a misa media hora, mirar el reloj para irse. Y eso se aplica a muchos que están aquí, a mí y a otros muchos más. Porque creemos que somos muy buenos porque vamos a misa media hora. Y Dios no crece en santidad porque tú vayas. Tú te bendices. Y eres tan estúpido que trabajas 45, 50 horas a la semana para tener economía, que te metes en 40 cosas, que te metes en el gimnasio o en la peluquería horas y horas y le das a Dios 20 minutos y tú piensas que con eso Dios te va a bendecir. Por eso que tú no tienes paz, por eso que en tu casa no hay paz, por eso que en tu vida no hay orden. Porque estás dando prioridad a lo que no lo tiene. Hay que trabajar, hay que ir al gimnasio, hay que ir a la peluquería, pero el primer orden, ¿tú sabes de quién es? De Dios. Si yo fuera cura, yo quitaba de mis parroquias las misas de por la noche. Para mí eso es un fraude a Dios. Para mí ese es el fraude de los que no tienen cosas más importantes que hacer. No estoy hablando del que tiene obligación de trabajar. Estoy hablando de los que lavan el carro por la mañana,
de los que van a la playa por la mañana, porque saben que a última hora van a misa. Yo cuando me levanto, yo no hago nada. Tú sabes, lo primero que yo hago el domingo, ir a misa, porque ese es el día de mi Señor. Tengo 7 días para hacer lo que me dé la gana, pero ese día es de Él. Ese día me levanto y me pongo lo mejor que yo tengo, no un short y una camiseta y un par de zapatos viejos, porque yo no voy así a trabajar, porque yo no voy así a una fiesta. Yo me pongo lo mejor que yo tengo porque voy a honrar, porque voy a la fiesta del Rey. Y voy a misa, y después que salgo de misa, después que le di la adoración que ese día mi Dios me requiere, después cojo el día para hacer lo que yo quiera. Pero no voy dejando la misa para lo último, para buscar la última misa, el cura que hable menos, y el coro que no cante, y la misa que dure cortito. ¿Tú crees, hermano, de verdad, pero tú crees que Dios es bobo? Si tú haces una fiesta y se te aparecen parientes y están 15 minutos y se vuelven a ir, ¿qué ustedes piensan? Estoy seguro que se pelean con la familia porque los insultó. Así insultamos a Dios. O si tú haces una boda de una hija tuya y se te aparece uno con mangas de camisa y en short a la boda, yo estoy seguro que no los dejas entrar. Así Dios no los dejará entrar a ustedes al reino de los cielos. Lo que pasa es que tenemos una iglesia laxa, una iglesia de café con leche. Y por eso tenemos los católicos que se mueren espiritualmente, porque no le estamos dando filete, le estamos dando compota, bobería, lo que le estamos dando a los católicos. Como dice un curita por ahí, y me importa un bledo, porque yo no pertenezco a ningún grupo parroquial. Yo me harté hace tiempo de pertenecer a grupos parroquiales, por eso, para que no me voten de ninguno. Como hay que decir un curita con medio cerebro por ahí, no importa cómo vengan vestidos, los asuntos que vengan. Estúpido. Estás criando una congregación de estúpidos. ¿Tú quieres que tu hija venga aunque sea prostituta? ¿Qué hizo la madre de Ana Nicole Smith? La gente le echa la culpa a esa señora, pero creo que esa señora actuó bien. Le dijo a la hija, o sales de la droga o aquí no vuelvas más. Esa es la actitud de una madre que quiere una hija. No importa, sigue cogiendo droga en la casa. Esa madre no quiere a la hija. Así que vengan los católicos como le den la gana, con tal de que venga. No, hermano, Jesús tiene un orden. Y la iglesia está para custodiar el orden de Dios. Y el que no me quiere, el que quiera hablar más de mí, me importa un bledo. Así que, como ustedes ven, por eso que yo no le caigo bien a la gente. Pero estoy harto de ver una iglesia que se está hundiendo de escándalo en escándalo, porque nadie establece el verdadero orden de Dios. Y porque todo, como dijo el Papa, es relativo. Todo es de acuerdo a lo que yo me sienta bien. Ese no es el orden de Dios. ¿Por qué los testigos de Jehová y los mormones tienen una juventud que andan equivocados cuando tienen falta en bicicleta, predicando por todos lados? ¿Por qué la tienen? ¿Tú sabes por qué la tienen? Porque ellos no hacen fiesta para atraer a los jóvenes, ni le dicen a los jóvenes que está bien cualquier cosa. Ellos tienen un orden estricto. Si yo tengo que traer jóvenes a la iglesia católica porque los llevo a jugar voleibol a South Beach, yo prefiero que no vengan. Porque el día que no haya voleibol, no hay fe. Estamos criando una iglesia de gente frívola. Y ojalá que ustedes entiendan lo que yo quiero. El padre Groeschel, no sé si ustedes saben quién es el padre Groeschel. El padre Groeschel dijo el otro día, y esto es terrible, las órdenes en Estados Unidos, religiosas que están floreciendo los monasterios, ¿usted sabe qué órdenes son? Las que las monjas han vuelto a ponerse, el velo, la toca, las mangas largas, y los frailes han vuelto a poner el hábito. Esas son las órdenes que están creciendo en Estados Unidos. ¿Usted sabe qué órdenes se están muriendo? Las monjas que andan con la femba pintada de rojo y con ropa de calle y en short paseando perros por Coco Nogros por la noche. Ríanse que hay. Esas órdenes se están acabando. ¿Tú sabes por qué? ¿Para qué una joven va a dejar de casarse, de tener familia, para irse a vivir en un apartamento con 3 mujeres más en Coco Nogros, en short, a pasear un perro? Eso llama la atención de alguna joven. Para eso se casa, es una laica activa en su iglesia. ¿Tú sabes lo que la gente quiere? Radicalización. Y por eso las órdenes que han vuelto a su primitiva hábito son las órdenes como la Madre Angélica, que tiene una lista porque no les caben las novicias dentro del convento. Y las órdenes que están sin velo, que están sin ropa,
pidiendo que las monjas sean sacerdotes, se están muriendo y quedan unas cuantas viejitas allá adentro nada más. Porque pensaron que si nos vestimos como la gente de la calle va a venir. Mentira. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no puedo actuar como el mundo. Yo tengo que actuar diferente que el mundo. Cuando el sumo sacerdote llegaba frente al altar, el lugar santísimo, el lugar de los santos, frente al altar del sacrificio, le traían un animal que no era en sí una oveja, ni tampoco era un buey. Es un animal que hoy en día no existe, que desde el año 100 y tanto se desapareció ese tipo de animal. Era como un becerro, pero que más bien parecía una oveja. Se lo traían delante del altar y el sumo sacerdote hacía este gesto sobre la cabeza del animal. Entonces el sumo sacerdote descargaba todos los pecados de Israel sobre el animal, todos los pecados del año. Acuérdense que la Pascua se renovaba de año en año. Derramaba todos los pecados de Israel sobre la cabeza de ese animal, el cual cargaba los pecados del pueblo. Descargado los pecados de Israel sobre ese animal, el sumo sacerdote cogía un cuchillo y le cortaba el cuello al animal, lo degollaba. Y recogía la sangre del animal en un cuenco de oro, y plata, recogía toda la sangre del animal. Acortaba la yugular y vaciaban toda la sangre del animal que había muerto en el cuenco. Cuando el cuenco tenía toda la sangre del animal, el sumo sacerdote cogía el cuenco, entraba al lugar santísimo y entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo era el lugar central del culto de Israel. En el santo de los santos, en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había dentro del lugar santísimo? El arca de la alianza. ¿Y qué tenía el arca de la alianza adentro? ¿Recuerdan que tenía? Los 10 mandamientos. Tenía maná y algunas cosas, pero lo central, eso se lo pusieron después. Los israelitas metieron cosas, piedras y cosas adentro, pero el arca de la alianza se hizo con el objetivo de guardar dentro los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios hace pacto con su pueblo. Dios ha hecho 2 pactos con su pueblo, un pacto con Abraham y el otro pacto con Cristo. El primer pacto, que es la antigua alianza, el Antiguo Testamento que hizo Dios con Abraham, el testimonio del pacto eran los 10 mandamientos. Un pacto es como un contrato. Cuando tú compras una casa, tú haces un contrato con el banco. El banco se compromete en darte el dinero para tú comprar la casa. ¿Y tú a qué te comprometes? A pagar las mensualidades. Ambas compromisos. ¿Qué es el testimonio visible de que tú tienes ese pacto con el banco? El contrato que te dieron y que tú firmaste. Si tú lo guardas en un lugar donde no se pierda, porque si hay un problema, ese contrato es el que tú echas mano. Tanto el banco tiene una copia como tú tienes una copia. Bueno, esa copia del contrato de Dios con el pueblo estaba guardado dentro del arca de la alianza. Por eso era el lugar santísimo. Ahí moraba el pacto de Dios con su pueblo. Ese era el corazón de Israel. Por eso, cuando había un pecado, ¿qué cosa era un pecado? Un pecado era como cuando ustedes dejan de pagar la letra de la casa. Ustedes incumplen el contrato que tienen con el banco. Aquí está el contrato de Dios en el arca. Si nosotros pecamos, nosotros dejamos de incumplir el contrato de Dios, cuyo testimonio estaba guardado ¿dónde? Dentro del arca. Por eso el sumo sacerdote ese día descargaba los pecados, que son los incumplimientos del contrato con Dios, sobre el animal. Mataban el animal. Muerto el animal, estamos hablando en prefigura, muerto el animal, ¿qué moría? Los pecados. Si él cargó los pecados, todos los pecados los cargó él, y el animal se murió, los pecados se murieron. Cogía la sangre del animal, entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo. Pero Dios, cuando se puso bravo con Israel en el desierto, le dijo a Moisés que no iba a hablar más con el pueblo. Mandó poner una cortina que separaba el arca de la gente. Esa cortina simboliza que Dios estaba totalmente peleado con el pueblo. Como conoce en Cuba, en nuestros países, los matrimonios se pelean y coge y dividen la casa por la mitad con una... Aquí van a la corte, pero en los países de nosotros levantan una pared en medio y se queda la mitad del baño para allá y la mitad del baño. Así estaba Dios. Dios puso una
cortina. El único que podía entrar al lugar santísimo, el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y solamente podía entrar un día al año, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Y la presencia de Dios, que había veces que bajaba entre los ángeles, que estaban en la tapa la tapa se llamaba el propiciatorio. La presencia de Dios, que algunas veces bajaba en forma de nube sobre los dos ángeles, era tan poderosa que todo el que entraba al santo de los santos, así le pasó a los sobrinos de Aarón, si entraban allí sin permiso de Dios, caían muertos en el momento. Por eso el sumo sacerdote entraba con unas campanillas de plata puestas en la orilla del vestido y una soga amarrada en un pie. Mientras el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina, mientras ellos oían sonar las campanitas, quiere decir que todo estaba bien. Pero si las campanitas dejaban de sonar, hermano, de verdad, no es chiste, lo alaban, porque no podían entrar, porque era que había muerto por no estar purificado en la presencia de Dios. Y lo alaban y lo sacaban, alándolo, porque ahí no podía entrar nadie. Un lugar terrible, donde moraba la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba, cuando entraba detrás de la cortina, dejaba caer la cortina, todo Israel estaba postrado en el templo, en silencio absoluto. El sumo sacerdote cogía la sangre que traía en la taza de oro y la tiraba sobre el techo del arca, sobre la tapa, y toda la sangre corría por el arca. Y el sumo sacerdote gritaba el nombre de Dios, el nombre que no se podía decir, que nadie lo podía pronunciar y que él solo pronunciaba ese día en el año. Gritaba el nombre de Dios y con las manos en alto comenzaba a pedirle a ese Dios que nombraba por su nombre el perdón de los pecados de Israel. ¿Qué cosa era la sangre? La sangre era el testimonio para Dios de que el Cordero había muerto. ¿Usted entiende? La sangre que se le tiraba a Dios en el arca, que cubría, fíjate, el arca era testimonio de que los pecados habían muerto. Y adentro, ¿qué es lo que estaba? El origen de todos los pecados, que era el contrato. Por eso se ponía entre el contrato incumplido y el pueblo incumplidor, se ponía la sangre del Cordero que había pagado por los pecados de Israel. Eso ocurría, el sacerdote oraba 10, 15 minutos, después el sacerdote levantaba la cortina, salía, tocaban el shofar y gritaban y todo el pueblo se ponía de pie alabando a Dios porque los pecados de Israel habían sido perdonados. ¿Hasta cuándo? Hasta el año siguiente, que se volvía a hacer exactamente lo mismo. Ahora, créanlo o no, para entender la misa, el centro de la misa se encuentra en la cortina que estaba delante del arca, aunque ustedes no lo crean. En la famosa, ¿se acuerdan? El templo de Israel era como del tamaño de cuatro estadios de fútbol, pero era abierto, eran los atrios del templo, como dice, entren por sus atrios cantando alabanza. Un poco más a medio del templo estaba la puerta hermosa, que de ahí para adentro solamente podían entrar los israelitas. Todos los que no éramos israelitas teníamos que quedarnos en los atrios de afuera. Ese era el atrio de la casa de Israel. Ahí entraban todos los israelitas, pero había otra puerta donde de ahí en adelante solamente podían subir los levitas, que era donde estaba el altar de los inciensos, el altar del sacrificio. Pero entonces estaba el templo, al final, el templo, que era en un casón grandísimo de oro y de mármol. Dentro de ese templo estaba el lugar santo, que ahí entraban los sacerdotes. Ahí es donde entró Zacarías, cuando el ángel se le apareció. Estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba la menora de 7 brazos. Estaba el pan, la mesa con los panes de la propiciación y el altar de los inciensos. Ahí entraban todos los sacerdotes en turnos de 24 todos los días a ofrecer el incienso a Dios. Pero delante del altar de los inciensos estaba la cortina y de ahí para adentro el santo de los santos, donde jamás nadie, bajo ningún concepto, ni para limpiar, podían entrar. Ahora ustedes dirán, bueno, esta cortina, para que ustedes entiendan la misa, esta cortina tiene mucho que ver. Ven acá, Paco, aguanta. Pero por detrás. Fíjese, lávate la cabeza, hijo, porque lo único que falta es frente a la cabeza tuya atrás de la cortina. Esta es la cortina. Fíjense, si ustedes no entienden esto, no entienden la misa. El sumo sacerdote descargaba los pecados sobre el animal. El animal cargaba los pecados, el animal era
degollado, se recogía la sangre del animal, el sumo sacerdote levantaba la cortina y entraba. ¿A dónde entraba? Al lugar santo. ¿Qué hacía en el lugar santo? Gritaba el nombre de Dios, tiraba la sangre sobre el arca, clamaba misericordia de Dios por el pueblo de Israel, por el perdón de los pecados de Israel, porque no destruyera Israel. Y después que estaba 10, 15, 20 minutos orando por la salvación de Israel, volvía a salir y se terminaba. Ahora, el sentido de la cortina que ustedes tienen que entender, y esto es lo importante, el sacrificio no duraba el momento en que le cortaban el cuello al animal. Ese era el comienzo del sacrificio. El sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote ministraba con la sangre del animal. ¿Ustedes entienden eso? El sumo sacerdote lo degollaba. Ese no era el sacrificio, ese era el comienzo del sacrificio. Él recogía la sangre del sacrificio, entraba detrás de la cortina. ¿Y qué cosa es lo que seguía? ¿Qué es lo que seguía vigente? No, pero ¿qué es lo que seguía vigente? El sacrificio. Porque él estaba ministrando detrás de la cortina con la sangre del cordero. Entonces el sacrificio no duraba un minuto. Si el sacerdote estaba detrás de la cortina ministrando con la sangre del cordero 15 minutos, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Si estaba 20 minutos, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? Y si estaba 1 hora, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? ¿Cuándo terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote terminaba de ministrar y salía. Ahí se acabó. ¿Ustedes entienden eso? El sacrificio no era el acto de matar el cordero. El sacrificio es todo el tiempo que se ministraba en base al cordero, a la sangre del cordero. Durara, el sacrificio puede durar media hora, 20 minutos. ¿Qué es lo que limitaba que se acababa el sacrificio? La cortina, porque el sumo sacerdote salía. Cuando salía todo el mundo decía, ya somos libres de pecado, se acabó el sacrificio. ¿Ustedes entendieron eso? Ya pago. ¿Ustedes entendieron eso? Eso es muy importante para que ustedes entiendan la misa. Porque la misa es un sacrificio. El capítulo 9 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que yo los invito a leer. Capítulo 9 de Hebreos. Dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santos de los Santos. Aquí sigue explicando, dice en el versículo 11. En cambio se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció por sí mismo a Dios. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera, reciban los llamados la herencia prometida. Dice en el versículo 23. Así pues es necesario que la figura de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera también, para que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes, y no para ofrecerse a sí mismo repetidamente al modo del sumo sacerdote que entraba año tras año con sangre ajena. Vamos a ver qué dice el capítulo 9 de Hebreo. Es esencial para entender la Eucaristía. ¿Qué dice el capítulo 9 de Hebreo? El capítulo 9 de Hebreo dice, y toda la carta de los Hebreos, que el templo, el culto del templo de Jerusalén era una prefigura del culto de la nueva alianza. Todo el Antiguo Testamento
es prefigura física de lo que va a ser realidad celestial en el Nuevo Testamento. Por eso el templo de Jerusalén era una prefigura de lo que iba a ser el cielo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? El sumo sacerdote entraba todos los años en un templo de piedra, llevando en la mano, ¿qué cosa? Sangre de cordero, para lograr el perdón de nuestros pecados. Dice San Pablo, ¿quién hacía eso? El sumo, que tenía que purificarse año tras año para poder entrar, porque si no se purificaba, se moría. ¿Qué lo dice San Pablo en Hebreos 9 y 11? Dice, el culto del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó cuando Cristo murió con la famosa cortina? Se rasgó de arriba abajo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en ese momento que Cristo murió, el culto del templo de Jerusalén se acabó. ¿Y ustedes saben a dónde se transfirió? Al cielo. El culto de Jerusalén subió al cielo. Y ahora dice San Pablo, así como el sumo sacerdote entraba con su sangre en las manos a pedir perdón al santo de los santos donde moraba la presencia de Dios, ahora Cristo entró al santuario celestial llevando en sus manos no la sangre de animales, sino su propia sangre, porque Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Fíjate lo que pasó. Jesús ocupó el lugar de ¿quién? Del sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote de Israel? Mataba a un que había cargado los pecados y después presentaba la sangre a Dios y le pedía perdón por los pecados. Jesús cargó sobre sí todos los pecados, murió. Y cuando muere Jesús, ¿qué pasa con los pecados que él cargó? Murieron. Entonces, después que hacía el sumo sacerdote, entraba a la presencia de Dios, llevando ¿qué cosa? La sangre de los animales. Cristo entra a la presencia de Dios, no llevando la sangre de los animales, llevando ¿qué cosa? Su propia sangre. Y ahí comienza la redención. Cristo va a hacer delante del trono del Padre lo mismo que el sumo sacerdote hacía en el templo. Por eso que el templo se derrumbó, no hace falta más el templo. Ahora el culto no está en Jerusalén, el culto no está en la tierra, el culto está en el cielo. Por eso la iglesia dice que la misa no es la repetición del sacrificio de Cristo. Cristo no se repite sacrificándose. La misa es la renovación. Entiendan eso, la misa no es la repetición. Cristo no se sacrifica en todas las misas, la misa es la... ¿Por qué es la renovación? Y esto es lo que tiene que ver con la cortina. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? El tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás. ¿Cuándo terminaba? Cuando salía. Dice San Pablo, Cristo entró con su sangre al santuario celestial. ¿Ha salido? No ha salido. ¿Cuándo va a salir? Cuando regresa a juzgar vivos y muertos. Pero entonces él entró. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento delante del trono de Dios? Ministrando con nuestro. ¿Y qué es lo que él le presenta al Padre cada vez que el Padre nos quiere destruir porque nosotros hemos pecado? ¿Qué le presenta a Cristo al Padre? Su sangre. Cristo hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio en Israel? Si duraba media hora, si duraba una hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo no se ha terminado, porque Cristo sigue ministrando con la sangre que derramó en la cruz. El sacrificio sigue, el sacrificio no se acabó. ¿Cuándo se va a acabar el sacrificio de la cruz? Cuando Cristo salga a buscar vivos y muertos. Luego entonces, en el cielo sigue habiendo el sacrificio de la cruz, porque el sacrificio de la cruz no se ha... Por eso la misa no repite, la misa renueva lo que está pasando en el cielo. ¿Ustedes entienden eso? Porque el sacrificio está hoy en día vigente y va a seguir vigente hasta el fin del mundo. Por eso cada misa, ¿qué hace cada misa? Cada misa hace
que el altar y la congregación se una al sacrificio de Cristo en la cruz, que aún no ha terminado. La cruz fue solamente el principio, porque si Cristo nos redimió en la cruz y se acabó, punto, ahí terminó. ¿Quiénes se redimían en el sacrificio de los judíos? ¿Los del año siguiente o de los del año que pasó? El año que pasó. Si Cristo nos redimió en la cruz, todos hubieran estado redimidos de Cristo para atrás. Pero ¿qué hubiera pasado con los que pecamos hoy? Si el sacrificio fue hace 2000 años, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú sabes por qué somos redimidos nosotros? Porque el sacrificio no ha terminado. Cristo está día y noche delante de su Padre. Por eso que Cristo resucitado guarda las llagas. Está delante de su Padre día y noche enseñando las llagas. Y mientras enseña las llagas, todos los que nos arrepentimos seguimos siendo perdonados, porque el sacrificio no ha terminado. Entonces la misa, por eso que diga, San Pablo dice, vamos a hacer esto hasta que Cristo venga. Cada vez que comemos este pan, anunciamos esta sangre, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. La Eucaristía, esta canción que dice, yo no sé si el cielo subió, si la tierra... Sí, yo sí sé, en la Eucaristía el cielo baja y la iglesia sube. Y esta es la verdadera mediación de Jesucristo. Los protestantes, nuestros hermanos, ¿hay algún protestante aquí? No vaya a ser que me hayan colado un protestante como me colaron un obispo ahorita en esto aquí. Porque yo cuando hay un protestante, cuando hay un obispo, cuando hay un sacerdote, yo hablo de otra forma, porque a mí no me gusta ofender a nadie, porque no es mi motivo. Yo le hablo a laicos cuando estoy entre laicos. Por eso los protestantes, los pobres protestantes, ellos se creen que son muy espirituales porque se saben 4 versículos de la Biblia de memoria. Saberse 4 versículos de la Biblia de memoria no es signo de ser espiritual. Saberse 4 versículos de la Biblia de memoria es signo de tener buena memoria. El demonio se sabe la Biblia de memoria y no es salvo. El anticristo del Doral se sabe la Biblia de memoria de verdad y no es. Para que ustedes no se dejen confundir, saberse, yo no me sé ni la mitad de la Biblia ni ningún versículo de memoria. La Biblia no se lleva aquí, la Biblia se lleva aquí. Hay mucha gente con la Biblia aquí que no la tienen aquí. ¿Por qué les digo eso? Porque nuestros hermanos protestantes piensan que la mediación de Jesús, que Jesús es un lleva y trae celeste. ¿Usted sabe lo que es un lleva y trae? Celeste. Ellos dicen, no se le puede pedir a los santos, no se le puede pedir a la Virgen, porque ¿quién es el único mediador? Jesucristo, nadie más nadie. Entonces ellos dicen, hay que ir a pedirle a quién. Entonces todo lo que ellos tienen esta idea. Ven acá, Paco. Siéntate. No. No. Paco es el Padre. Paco es el Padre. Paco es el Padre celestial. Paco es el Padre celestial. Entonces yo soy Jesucristo. Entonces todo lo que los protestantes piensan. Los protestantes piensan que ahora la doña quiere algo. Dime algo que tú le quieras pedir al Padre. Yo soy Jesús, pídeme algo. Aprovecha. Ay, qué señor. Pídele algo a Jesús, apúrate. Salud, muchas Salud, le manda, me pide a mí que soy Jesús. Entonces voy y le digo a Jesús. Le digo al Padre, Padre, dice aquella señora que está allí, que ella quiere que tú le des salud. Dile que sí, hermana, mi Padre te va a dar salud. Entonces, a ver, hermano, aprovecha, pídele algo al Padre, que tú quieres pedir al Padre. La salvación. La salvación. Mira, Padre, ese hermano que te da este teólogo, él quiere que tú le des la salvación. Entonces, sí, la salvación. A ver, ¿tú qué quieres pedir al Padre? Aprovecha. Fidelidad. Fidelidad. Mira, Padre, esta hermana quiere, un poco raro que le den fidelidad. Parece que sí. Mira, hermano. Tú sabes lo que es, Padre, puedes descender a las regiones terrestres. Tú sabes lo que los protestantes han hecho, de Jesucristo, un mandadero, un lleva
y trae. Jesucristo no es mandadero tuyo, Jesucristo no es lleva y trae tuyo, Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. No existe una sola frase en la Biblia. Yo reto a cualquier protestante del mundo que me enseñe una frase en la Biblia donde diga Jesús que hay que pedirle a Él. Jesús no dice nunca que hay que pedir. Jesús dice, todo lo que pidan, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre será dado. Tú no tienes que ir a pedir a Jesús. Jesús no le dice a nadie que le pidan a Él. Jesús dice que le pidan ¿a quién? A su Padre, en su nombre, pero que vayan directo al Padre. Tú no tienes que pedir a Jesús. Jesús no es tú, Jesús es Señor. Jesús no es el criado tuyo. Los protestantes que no son espirituales, los santos van al Padre en el nombre de Jesús. La Virgen va al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros vamos al Padre. Pero Jesús no es mi criado personal como los protestantes piensan. No, porque dice San Pablo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Frena. San Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres como sumo y eterno sacerdote. La misión del sumo sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo por los pecados del pueblo. Jesús es sumo. Jesús es mediador entre Dios y los hombres, pero no de llevar peticiones. Es Señor y señores que delante del Padre media por nuestro pecado. Por eso es que hay un solo mediador. Ni tú ni yo podemos mediar delante de Dios por nuestros pecados. El único que puede mediar delante de Dios por nuestros pecados es Jesucristo. Por eso es que es el único mediador, pero no llevador de oraciones. Por eso que Pablo dice en este mismo capítulo, pidan oraciones unos por otros, porque uno solo es el mediador. Claro, intercedan ustedes porque Jesucristo es el mediador solamente de salvación. ¿Ustedes entienden eso? No caigan en esa costumbre protestante. Jesucristo no lleva y trae mensajes de nadie. Jesucristo únicamente. Jesucristo en este momento es sumo y eterno sacerdote. Dice la carta a los Hebreos que entró una vez y para siempre. Dicen los protestantes, ustedes ven, entró una vez y para siempre, no es la Eucaristía. Pero si ese es el sentido de la Eucaristía, entró una vez y para siempre, porque mientras esté ahí va a existir la Eucaristía. Lo que ellos ponen como contradicción a la Eucaristía es lo que garantiza la Eucaristía. Jesús no tiene que salir, el día que salga ya se acabó la Eucaristía. Por eso es que la misa es la renovación de la Eucaristía. Jesús está en el cielo como sumo y eterno sacerdote, mediando por nuestros pecados. La iglesia se congrega y por un acto sacramental, ¿se acuerdan que esto hacía el sumo sacerdote para descargar los pecados sobre la víctima? ¿Están fijados qué gesto hace el sacerdote antes de comenzar la consagración? El mismo gesto, ahí comienza el momento sacrificial de la Eucaristía. No que se repite, sino que se renueva, porque la Eucaristía, el sacrificio no ha... La Eucaristía es el acto más perfecto de mediación de Jesucristo, porque está Jesús en el cielo mediando por nuestros pecados, y el mismo que media por nuestros pecados viene y se ofrece encima del altar. No hay oración más poderosa sobre la iglesia que la Eucaristía. Cuando tú estás orando la Eucaristía, la oración tuya es... Ustedes han visto en los bancos cuando tú pones un tubo con las cosas que hace así, ¡sup!, y se lo lleva. Cuando tú oras en la Eucaristía, tu oración sube como por un tubo de eso delante al trono de Dios, porque está Cristo uniendo el trono del Padre con el altar. Cristo, sumo y eterno sacerdote, de forma misteriosa, de forma sacramental y sacrificado. Porque fíjate, el cordero que aparece en el Apocalipsis al final de los tiempos, delante del trono de Dios, está de pie, pero está degollado. De pie, pero degollado. Quiere decir que Cristo está delante del trono, no como león, está como cordero degollado, sacrificio, sacrificado, porque el sacrificio no ha terminado. Entonces está la parte de la misa, que es sacrificio, el mismo sacrificio del Calvario, el mismo sacrificio que comenzó en el Calvario y que no ha terminado, la misma mediación que está funcionando en el cielo.
Y fíjate cómo la primera parte de la misa se une con la segunda parte de la misa. Jesús dijo que no iba a tomar la copa de David hasta que no estuviera en el reino de su Padre, no en el reino de Dios. Cristo dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en su reino. No hay ser humano que haya hecho más perfectamente la voluntad del Padre que Cristo en la cruz. Cristo en la cruz está en la perfecta voluntad de su Padre. Cuando Cristo lo van a crucificar, le quieren dar vino agrio y Jesús no lo toma. Pero cuando Jesús va a terminar de morir, dice: tengo sed. Y le ponen una estopa con vino. Y Jesús prueba el vino. Y cuando prueba el vino dice: todo se cumplió. ¿Eso es lo que quiere decir? Jesús toma la copa de la redención en lo alto de la cruz del Calvario. Y cuando Jesús toma la copa de la redención en la perfecta voluntad de Dios, se cumple toda la antigua alianza, se acaba la alianza y se acaba el pecado en el mundo. Entonces mira cómo la cena pascual está totalmente unida ¿a qué? A la cruz de Cristo. La Eucaristía, la cena pascual, es una continuación con el sacrificio de Cristo Jesús en el cielo. El sacrificio que quita todos los pecados del mundo. Y ahí sigue en la misa la parte sacrificial, que dura hasta el momento que se reza la oración del Señor, el Padre Nuestro. Se reza el Padre Nuestro. Después que se reza el Padre Nuestro, el sacerdote hace una oración de liberación. Líbranos, Señor, de todos los males presentes, pasados y futuros. Después de eso, el sacerdote entra en el momento sacrificial de la Eucaristía, cuando el sacerdote parte, quiebra el cuerpo de Cristo. Y en ese momento, el pueblo dice la oración más hermosa de toda la misa. ¿Sabes qué oración más hermosa de toda la misa? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo que más necesita todo el mundo: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Hermano, el rito de la paz en la Iglesia Católica lo inventó el demonio. Y ojalá que no haya ningún cura por ahí ahora escondido detrás de un closet. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? La misa es la liturgia de la misa te va preparando a un mood espiritual, con las lecturas, con la predicación, con el ofertorio, con el santo, con la consagración, con el Padre Nuestro, para enfrentarte al banquete pascual de Cristo. Tu alma se va preparando. Entonces, buena primera, después que sale la oración de liberación, se forma un revolú en la iglesia donde todo el mundo sale a correr, a besuquear a todo el mundo, darle la paz a todo el mundo. Y ¿tú sabes qué? Trabajo cuesta después que la persona vuelva. Eso no es parte del culto católico. Eso es un invento de Latinoamérica y de Estados Unidos. Si ustedes miran las misas del Papa, que son las Eucaristías perfectas, en las misas del Papa, fíjense en Navidad y en Resurrección, cuando se da la paz, el Papa le da la paz al diácono que esté aquí y al diácono que está aquí. Porque la paz no es saludo, la paz es signo. La paz es un signo que tú dices: yo, en estos dos hermanos míos que están aquí a los lados, reconozco que me estoy poniendo en paz con todos aquellos que yo he ofendido. Es un signo. Y aquí se ha formado todo el mundo diciéndole a Dios como si fuera, hermano, eso es antilitúrgico. Y eso lo puso el demonio para quitar la atención, porque tú ves que hay veces que está el sacerdote partiendo el pan y se está rezando el cordero y la gente que no sabe qué está pasando sigue por toda la iglesia dándose la paz. Le ha quitado el lugar, la gente le ha quitado el lugar ¿a quién? Al Cordero de Dios. Y eso es lo que quiere el demonio. La paz es un ¿qué? Signo. ¿A quién tú se la das? A la gente que está a tu lado, con mesura, que el Señor te dé la paz.
Que el Señor te dé la paz, que el Señor te dé la paz. ¿Y te enfocas en qué? Ya tú en paz. Y ahí tú misma dices, en este momento hago la paz con cuanta gente yo he ofendido en el trabajo, con cuanta gente yo he ofendido en la familia. Ahí tú haces la paz para entonces poder decir, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí. Mira tú esa parte tan hermosa, ¿cómo se perdió? En el revolú de la paz. Y en esa parte, ya que está Cristo presente, Cristo sacrificado por nuestro pecado, viene la tercera parte de la Eucaristía, que es la parte más sencilla, pero más también importante de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Que es Apocalipsis. Léanse el libro de Scott Hahn que se llama La Cena del Cordero, que narra cómo la misa es el Apocalipsis en la tierra. El clímax del Apocalipsis es el capítulo 19 del Apocalipsis. El clímax del capítulo 19 del Apocalipsis son las palabras que dice el ángel: dichosos los llamados a la cena del Cordero. Esas son las palabras que dice el sacerdote cuando comienza la parte de la comunión. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Cordero. ¿Qué dicen ustedes? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, el Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir revelación. En la boda judía, el séptimo día de la boda judía era el día en que la novia era llevada a la presencia del novio. Muchas veces el novio no conocía a la novia. A la novia la traían velada. Cuando traían el novio a la tienda de la novia, el novio por primera vez levantaba y le veía por primera vez la cara a la novia. Ese es el Apocalipsis, la revelación. Yo digo, cuando el novio levantaba, el velo de la novia, si yo me encuentro una cara como esta, estoy dando gritos 3 años sin parar. Yo siempre digo, cuando el novio levantaba el velo de la novia había 2 opciones. O se ponía muy contento, o decía, regrésenla, ¿para dónde la trajeron? Ahora aprovechen y ríanse bastante porque lo que les voy a decir ahora no los va a hacer reír. Esta parte de la Eucaristía de la misa es el banquete de boda de Cristo el Cordero, que es el novio, con la iglesia, que es la novia. En este momento místico, Cristo es el novio y la iglesia, toda la iglesia es, porque Cristo es el que va a dar y la iglesia es la que va. Hermano, cuando tú vienes a comulgar delante de Cristo, que te dice el cuerpo de Cristo, Cristo levanta el velo de tu carne y Cristo te ve tal como tú eres. Cuando tú vienes delante de Cristo comulgar, que Cristo levanta el cuerpo de la carne tuya y te ve, Cristo tiene 2 opciones: alegrarse o salir dando gritos, porque Cristo va a ver hasta aquellos lugares de tu vida que tú no ves. Terrible momento desde la comunión, cuando Cristo levanta el velo que tú tienes puesto para que los demás no te vean. Por eso, hermano, la comunión es un momento santo, porque siempre decimos, yo recibo a Cristo, pero la palabra es común unión. Yo recibo a Cristo, pero Cristo me recibe a mí. Yo me hago uno con Cristo, pero Cristo se hace uno conmigo. Cristo entra a los lugares de mi memoria, a los genes míos donde ni yo sé que existe absolutamente nada. Es un momento más santo de la Eucaristía. Y yo creo que nosotros, y San Pablo dice, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Dice, muchos se han muerto entre ustedes por comulgar sin discernir
el cuerpo de Cristo. Y cuando yo veo gente ir a comulgar en short, en chancleta, las mujeres semidesnudas, mascando chicles, con gorras en la cabeza, saludando a la gente por los bancos, yo digo, esta gente sabrán a qué misterios se van a enfrentar. Y eso es lo que vemos. ¿Qué habrá dentro que yo no he visto? Yo sé que voy a recibir al Dios del universo. Yo sé que este Dios del universo va a penetrar los lugares donde yo nunca ni siquiera he pensado penetrar. Yo creo que los católicos tenemos un tesoro, pero tenemos un tesoro que es muy peligroso. Yo creo que los católicos no estamos tratando la Eucaristía. Mira todo lo que hemos explicado aquí. Cuando tú te das cuenta que la mitad de la Eucaristía se celebra en el cielo, no en la tierra, que tú solamente en la tierra ves la liturgia, pero que mientras la liturgia está en la tierra, vemos lo que dice el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, el Cordero de Dios delante del trono degollado está ministrando por nuestra redención, y que el altar se une al cielo, y que el altar es la continuación del cielo. Verdaderamente, ¿habrá algún católico que diga, yo me aburro en la misa? A una vez una muchacha de nuestro grupo se convirtió al catolicismo y era testigo de Jehová. Ella me decía, hermano Frank, ustedes los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía, pero ustedes no lo creen. Y yo como que me molesté un poco, yo dije, bueno, hasta que llegó el otro día, viene ahora. Yo dije, hermana, ¿por qué? Dice, porque ustedes dicen que Cristo está en la Eucaristía. Y desde que yo me enteré que Cristo está en la Eucaristía, yo voy todos los días a la capilla del Santísimo, porque Él está ahí. Y siempre que voy está vacía. Y cuando hay una misa de sanación de cualquier cura que viene, la iglesia se llena hasta el final. Luego entonces ustedes no creen que el Cristo que sana es el que está en el sagrario. Porque si ustedes creyeran que el Cristo que sana es el que está en el sagrario, las capillas estuvieran repletas. Y una vez que uno de los viajes míos que yo hice a Israel, ya voy a terminar, cuando fuimos a dar la misa en el Santo Sepulcro, un sacerdote chileno de allí, franciscano del Santo Sepulcro, que nos dio la misa, nos dijo, ustedes han atravesado el mundo entero, han pagado $2,000, $3,000, han pasado noches sin dormir en los aviones para llegar aquí al Santo Sepulcro. Pero yo les quiero decir a ustedes que ustedes han llegado al único lugar en el mundo donde yo les puedo asegurar que Cristo no está. Y nos leyó un letrero en griego que dice, no está. Dice, aquí es el único lugar del mundo donde Cristo no está. Ustedes tienen en sus iglesias la Eucaristía a 5 minutos en el carro y nunca van. Sin embargo, gastan miles de dólares para venir al único lugar del mundo. Cuando yo contesto los emails de Madre Angélica, que me preguntan, estoy enfermo, tengo cáncer, yo le digo, ve a la Eucaristía. Tengo problemas con mi matrimonio, le digo, ve a la Eucaristía. Tengo depresión, le digo, ve a la Eucaristía. Y un día que me dijo, hermano, ¿usted no tiene otra cosa que mandar? Digo, no, porque no hay otra cosa ni en el cielo ni en la tierra que tenga más poder que la Eucaristía. Pero yo creo que, hermano, nosotros los católicos no lo creemos. No lo creemos. Y hay que educar al pueblo de Dios. El Santo Padre Juan Pablo II dijo que los sacerdotes, eso se aplica a los laicos también, que los sacerdotes viven en y por la Eucaristía. Nosotros tenemos que vivir en la Eucaristía. Tenemos que vivir por la Eucaristía. Cuando el sacerdote y cuando el laico se aparta de la Eucaristía, suceden todas las cosas que estamos viendo en televisión. San Juan Bosco tuvo un sueño que vio que la iglesia era una barca que no se hundía, porque estaba amarrada a 2 columnas, la devoción a la bienaventurada Virgen María y la devoción a la Eucaristía. La iglesia no se hundía. Hemos querido zafar la barca de la devoción a María y sacar a María de las iglesias, y hemos querido zafar la barca de la Eucaristía y meter la Eucaristía en un rincón donde no se ve. Por eso que la barca está dando tumbo de un lado para otro. El Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI, que Dios bendiga, están amarrando bien amarrada la barca. Ahora, tenemos nosotros que apoyar al Santo Padre, tenemos que apoyar a los sacerdotes, a las religiosas, a los obispos que son ortodoxos, que se mantienen fieles a la ortodoxia de la iglesia, no a tanta bobería que oímos por radio, y tanto disparate que oímos por radio, como me dijeron el otro día que estaban predicando en los ministerios laicos, un señor fue a decir que Juan no era el discípulo amado, que el discípulo amado era la Magdalena. Yo no me reiría, porque eso es lo que la nueva era está diciendo en el Código Da Vinci, y eso se está diciendo dentro de nuestra iglesia. Estamos en momentos de mucha confusión.
momentos terribles de confusión de la iglesia, de escándalos, de problemas. Pero quiero decirlo al mismo tiempo, ya para terminar, al mismo tiempo es un momento grande de esperanza de la iglesia. Porque desde la época de los mártires nunca ha habido un laicado más fuerte en la iglesia católica que ahora. Desde la época de los mártires no ha habido laicos tan comprometidos en la iglesia que cogen la iglesia como de ellos mismos como en este momento. El clero que se va a empezar a formar producto de todos estos escándalos que han habido va a volver a ser un clero verdaderamente ortodoxo y amarrado en la fe de la iglesia. No todo es malo. El Señor está, como dijo Monseñor Román, el Señor está sacudiendo la mata para que las cosas podridas se caigan. Pero estamos viviendo un momento, y por eso que el demonio está tan bravo, estamos viviendo un momento de la iglesia porque vienen tiempos de gracia para la iglesia católica. Y bendito los que sean parte de ese momento de gracia. Bendito los que oren por el Santo Padre. Bendito los que oren por los sacerdotes. Mucha gente habla más de los sacerdotes, pero yo no veo mucha gente que oren por los sacerdotes. Yo toda la mañana, por la mañana, antes de entrar a la ducha, yo me arrodillo y oro por los sacerdotes. Señor, bendice a los sacerdotes que son ortodoxos para que sean más ortodoxos. Y a los que están en pecado, manda a los ángeles para que hoy no tropiecen en la piedra. ¿Cuántos oramos por los sacerdotes? Movemos la lengua para criticar. Nada más. Tenemos que orar. Y yo sé que el Padre está revestido atrás y va a terminar. Pero una cosa que llevo yo diciendo, antes de dar el último anuncio, que yo ando diciendo. En esta cuaresma tenemos que hacer oración de reparación. En un momento que en tanto se está ofendiendo a Dios con la famosa tumba esa, con el código Da Vinci, yo veo que el mundo insulta a Dios y los católicos no reparamos. Tenemos que ir delante Santísimo y hacer oración de reparación. Señor, yo adoro por los que no adoran, yo alabo por los que no alaban, yo soy fiel por los que no son fiel. Yo te pido que perdones, Señor, a los que te insultan, que toques. Hay que hacer oración de reparación en esta cuaresma. Yo los invito a ustedes a no perder el tiempo en la cuaresma, a hacer oración de reparación. Y sobre todo esta charla que he dado de la Eucaristía, de los 3 aspectos de la Eucaristía, el aspecto, y eso que me faltaron muchas cosas, pero bueno, ustedes pueden encontrar en el website el aspecto de cena pascual, el aspecto sacrificial y el aspecto de banquete de boda, que ustedes lo vivan verdaderamente en la Eucaristía. Que la Eucaristía no es un acto litúrgico, la Eucaristía no es un acto religioso. Un acto religioso lo hacen los protestantes cuando tocan pandereta y cantan y se caen para atrás y eso. La Eucaristía, los cultos protestantes están dirigidos a la gente. La Eucaristía no está dirigida a la gente, la Eucaristía está dirigida al Padre a través del Hijo bajo la unción del Espíritu Santo. Una profunda obra trinitaria, la obra trinitaria más grande que existe sobre la tierra. Yo solamente después te di un poco loco que hemos tenido, solamente lo voy a decir. Ustedes pueden encontrar el tema de la Eucaristía en el website de nosotros, que es www.apologéticasiloe, como la piscina bíblica, siloe.com. El tema se llama La Pascua Eterna, se llama el tema. Lo pueden buscar ahí.